A ver, estimados estudiantes, vamos a terminar la sesión de hoy con vocabulario filosófico. Vimos en la clase anterior einai, on, ese y ens. Ahora veamos ontología. Con eso cerramos este grupo. Bien, como esta palabra tiene origen griego, se encuentra en la primera mitad, vayamos a la letra O. Bien, ontos, página 10. Ontología. A ver, está más o menos a esta altura. ¿Ya encontraron? A ver, quiero que alguien me ayude a leer. A ver, Claudia, usted, por favor. Despacito para comprender. Ontología. Investigación sobre las determinaciones más generales que convienen a todos los entes. El ser, la existencia, la esencia, etc. También llamada metafísica general. Yep. Gracias. Ok, bien. Entonces, ya. No. Les dije que usía era el participio presente del verbo eimi. Y por lo tanto significa la que es o la que existe. A ver, no sé si puede revisar en la lista de las palabras que vamos a ver en la sección de ontología, a ver si es que consta esa palabra o no. ¿Sí? Bien. No vamos a ver todas las palabras que están en el anillado, sino solamente un poquito más de unas 150, pero están ahí más del doble. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es la ontología? Una disciplina filosófica. Empezamos diciendo eso. O si quieren, subdisciplina de la filosofía que estudia las características más generales del ser. ¿Sí? Más generales de los entes, o si quieren, del ser. ¿Sí? Bien. Y, a ver, bueno, en realidad voy a pegarme más a lo que está en el diccionario de Ferrater Mora. Voy a corregir esto. De los entes. ¿Sí? Eso lo abrevio así, de los entes. ¿Y cuáles son las características más generales? Es decir, compartidas por todos los entes. ¿Sí? A diferencia de los seres vivos, o los átomos, los números, los entes son todo lo que tiene ser. Y entonces, esa es una característica general. El ser o la existencia. Recuerden que no es lo mismo para determinadas corrientes. Por ejemplo, para Aristóteles, para Santo Tomás y otros más. Los estoicos, por ejemplo. Un ente puede tener ser o puede tener una esencia. ¿Sí? Les puse el ejemplo de Pegaso. ¿Quién es Pegaso? ¿Cuál es su esencia? ¿Sí saben quién es Pegaso? ¿Qué es Pegaso? Un caballo volador. Y esa es la esencia de Pegaso. Esa es su esencia. Ese es su ser. Pero, ¿existe Pegaso? Podemos dudar. Algunos dicen que no. ¿Sí? Ese es un problema de la ontología. ¿Sí?
Bien, entonces, ¿se identifican o son diferentes ser y existencia? Eso estudia la ontología. ¿Y la esencia? ¿Tenemos esencia? Hay esencias. ¿Sí? Bueno, todo eso forma parte del estudio de la metafísica. Hay principios ontológicos. Tercero excluido, no contradicción, identidad, razón suficiente, causalidad. ¿Sí? ¿Puedo decir, todo tiene su causa? ¿Todo sucede por un porqué? ¿Sí o no? Si es que sí, entonces el ser tiene leyes. ¿Sí? ¿Todo ente es material? ¿Sí? Bueno, eso unos dirán sí, otros dirán no. Eso es objeto de estudio de la ontología. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está, digamos, una concepción, podemos decir, relativamente improblemática de lo que es esta disciplina. Y finalmente se dice que es sinónima de la metafísica. Veamos. ¿Sí? También llamada metafísica general. ¿Sí? Veamos, pasemos ahora a metafísica. Pero antes de eso veamos la expresión en griego, ta metafísica. ¿Sí? ¿Ya? Bien, veamos, busquemos dónde está esta expresión, tal vez está bajo la ni. Si es que alguien encontró, me dicen dónde, en qué página está. 9. A ver. ¿La 8? 8. Ya, gracias. Bien, página 8, empecemos por ahí. Último punto de la página 8. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Encontraron? A ver, ¿quién quisiera leer? Víctor, ¿usted? ¿O ya leyó? ¿Leyó ya? No. Por favor, lea. Ta metafísica. Los libros que están detrás de la física o las cosas que están detrás de las cosas físicas. Gracias. Bien. Entonces, en ambos casos, ya, verán, explico esto. A ver, fíjense, hay una palabra que se repite, ta. ¿Sí? Ta. En griego, ta es el pronombre neutro plural. En español, el pronombre neutro no tiene plural. Estoy hablando de lo. Eso es singular. ¿Sí? Ta está en neutro plural. Y aquí dice, esto de ta física, esto es las cosas físicas. ¿Sí? Entonces aquí está. Este primer artículo se está refiriendo a algo, pero que no está aquí indicado, falta una palabra. Y meta es una preposición que significa más allá. Hablando de, puede ser en sentido espacial. ¿Sí? A ver, por ejemplo, los 3 puentes están más allá del redondel de Solano, de Padre Fray Vicente Solano. Ese más allá es meta. ¿Sí? Bien, entonces, más allá de lo físico, pero se puede entender esta expresión ta física en 2 sentidos. O bien
a los libros de la física o a las cosas físicas. Parece que la primera interpretación es la correcta. Hay uno de los jefes del Liceo, si no estoy mal, Andrónico de Rodas, fue el que publicó las obras de Aristóteles. ¿Sí? Y al ordenarlas, entonces empieza por los que tienen que ver con la lógica, después vienen otros libros y hay unos que se dedican a la física, donde se estudia, por ejemplo, el movimiento, la materia, forma, acto, potencia. Y después de esos libros de la física venían otros, no sé exactamente cuántos, 10 o 12. A esos libros se les llamó ta meta ta física, en el sentido de que en el anaquel, donde estaban esos libros, las obras completas de Aristóteles, hay unos que venían detrás de los de la física. Entonces, a ellos se les denominó ta meta ta física. En ese sentido, entonces, está faltando la palabra Biblia. ¿Qué significa esto? Biblia, libros. Pero esto está en neutro plural. Aquí el artículo y el sustantivo concuerdan en número y género. ¿Sí? Los libros detrás de los físicos. Los libros sobre la física. Entonces, esta es una interpretación de lo que significa esta frase. ¿Sí? Los libros. Entonces, Biblia está en plural. En singular es biblion. Un libro, biblion. Biblia está en plural. Los libros detrás de los libros sobre la física. Bien. En otro sentido, en vez de hablar de libros, podemos hablar de seres, los entes. Entonces es onta. Entonces, los seres detrás o más allá de los físicos. Los entes más allá de los físicos. ¿Ya? Pensemos, esto es en Aristóteles. ¿Sí? Para Aristóteles y para muchos antiguos, el universo era finito. Se empezó a pensar que el mundo es infinito en el Renacimiento, por ejemplo, con Nicolás de Cusa. Pero en la antigüedad se creía que el universo tiene un límite espacial. Por ejemplo, es esta esfera. Se creía que la Tierra era el centro del universo y lo más alejado del universo es las estrellas, que están en una esfera. Es como decir el tumbado, el techo del universo. Y las estrellas son como foquitos que están en ese tumbado. ¿Ya? Ahora, entonces, eso es lo físico, la naturaleza. ¿Hay algo que está más allá de lo físico? ¿Más allá de lo natural? Para Aristóteles, sí. ¿Y cuál es ese ente que está más allá de lo físico? Dios. En ese sentido, Dios es trascendente, más allá de. ¿Sí? Ta meta ta física, entonces se refiere a las cosas, las entidades, los principios que están más allá de lo físico. Entre otros, Dios. ¿Sí? La materia prima. Eso es metafísico. ¿Sí? Bien, entonces, este es un sentido diferente al primero que les mencioné. El primero tiene que ver con simplemente una clasificación de las obras de Aristóteles. Un criterio, como decir, de biblioteca.
En cambio, el segundo sentido tiene que ver con la realidad, lo que está más allá de lo físico, eso es lo metafísico. ¿Ya? Bien, entonces ahora veamos metafísica. Pasemos a la página 9. ¿Sí? ¿Qué es la metafísica? Entonces, seguramente vamos nuevamente a volver a lo que expliqué antes sobre la ontología. ¿Sí? A ver, quisiera que alguien de ustedes, a ver, Dieguito, lea metafísica despacito. Tratando de comprender, todos atiendan, por favor. Metafísica. No tenga sobre la mesa el teléfono, por favor. Guarda. ¿Ya, Diego? Metafísica ha oscilado entre dos temas de estudio. Uno, el ser como ser o el ente en cuanto ente, el ser en toda su generalidad, independientemente de qué clase de ser se trate, puede ser finito o infinito, material o no material, etc. Investiga temas tales como el ser y la analogía o univocidad del ser, los modos, la existencia, la esencia, etc. Será lo que se llamará luego metafísica general u ontología. Segundo, el ser o el ente por antonomasia, es decir, aquel ser principal del cual dependen los demás entes, Dios o el objeto de la teología. Gracias. Bien, entonces, dos significados. Esto es en Aristóteles. ¿Sí? Bien. A ver, o bueno, esta división tiene origen en Aristóteles. A ver, entonces, dos significados. ¿Sí? Bien. En primer lugar, a ver, lo que tienen ambos sentidos en común es que es una subdisciplina de la filosofía, pongamos eso. Voy a poner eso antes de abrir estas dos ramas. Entonces, igual que antes, pongamos aquí, subdisciplina filosófica. Es decir, fíjense, cuando hablamos de disciplina estamos hablando de normas. En este caso es de un estudio, una investigación que sigue un método. ¿Sí? Es un estudio sistemático que estudia qué cosa. Y aquí tenemos dos objetos de estudio. Puede ser el estudio del ser en general. Y entonces es lo mismo que la ontología. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es metafísica general. U ontología. Entonces, ¿qué cosas estudia la metafísica en este primer sentido? Volvemos a lo que estaba acá. ¿Sí? El ser, la existencia, la esencia, las leyes del ser. O puede estudiar un ser particular y específico. ¿Sí? ¿Saben qué significa antonomasia? Antonomasia. Bueno, esta palabra significa el ser por excelencia. Si es que a algo le corresponde esta denominación de el ser, ese es el ser por antonomasia. ¿Sí? Tienen ustedes el ser absoluto. Y eso es Dios, del que dependen todos los demás. ¿Sí? ¿Ya? Es como el paradigma de ser. ¿Sí?
el modelo. Eso es por antonomasia. Entonces, en este sentido restringido, la metafísica es lo mismo que la teología. Teología filosófica, ¿sí? El estudio filosófico de Dios, sus atributos, su existencia, etc. ¿Ya? Entonces, esto es metafísica especial, un tipo de dedicarnos no al ser en general, sino a un ente en particular. ¿Sí? Bien. Ok. Metafísica, con esos dos significados. Avancemos. Vamos a cosmología. ¿De dónde, qué raíces tiene cosmología? Veamos la palabra cosmos. ¿Sí? Gracias. Bajo la capa. Vamos a la página 7. A ver, ¿ya encontraron? Sí. Ya. Entonces, estamos en el último punto de las 7. ¿Alguien que me ayude a leer? María José. Cosmos, mundo, el conjunto de todas las cosas, entre los pitagóricos, el orden del ser. Gracias. Bien. A ver, por favor, si les pido qué significa cosmos, no nos sirve mucho si decimos cosmos es cosmos. ¿Sí? Entonces, hay primera cosa, si queremos asociar cosmos con una palabra en español, eso es mundo. Mundo. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende el mundo? ¿Qué es el mundo? El conjunto de todas las cosas. ¿Sí? Conjunto de todas las cosas. ¿Sí? Bien, ahora, un dato más que necesitamos añadir, que es importante. Yo lo he rescatado del diccionario. Obviamente, si abrimos el diccionario de Ferrater Mora en la palabra cosmos, no vamos a tener dos líneas de definición. ¿Sí? Entonces, quiero añadir, y esto es de los pitagóricos. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes ya tomaron, están en Moderna, ¿no es cierto? Ya, hace un año vieron la filosofía antigua. Recuerden, algo importante de los pitagóricos es la aritmética, el tratar de ver el mundo a través de leyes cuantitativas, medibles. ¿Sí? Y eso es lo que le da al ser un orden o incluso una belleza. ¿Sí? Ahora, solo para que ustedes recuerden esta característica del cosmos. Cosmos es lo contrario de caos y el caos. ¿Sí? Pensemos en qué palabra en español también tiene este origen, esta etimología de cosmos. Piensen, en español, otra más.
Otra más. Pero asociado con esta idea de orden, o mejor dicho, belleza. Eso, cosmético. ¿Qué es un cosmético? Algo que embellece. ¿Sí? Por ejemplo, el maquillaje. ¿Ya? Bien. Entonces, cosmos también significa algo... No, eso es, perdón, ya me estaba pasando al latín. ¿Sí? Entonces, el cosmos es bello. Ahí hay una valoración positiva de lo que es el ser, el universo. ¿Sí? Y a propósito, solo entre paréntesis, pensemos en un versículo que está en el Génesis, debe estar en el capítulo 1. Tenemos esa historia de que Dios creó el mundo en 7 días. Y en ese relato se dice que y vio Dios que todo era bueno. Ahí hay una valoración positiva de la creación. ¿Sí? Bueno. Ok, ahora veamos mundo. Vamos a latín. ¿Sí? Veamos a la letra M. En la segunda parte del diccionario. A ver, página 24, penúltimo punto. 24, ¿me encontraron? Evelyn, ¿puede leer, por favor? Sí. El conjunto de todas las cosas creadas. ¿Nada más? Bien, gracias. Bien, entonces... Bien, eso es mundo. Ya. Mundo. Entonces, ya está acá. Este es el conjunto de todas las cosas. Y entre paréntesis está creadas. Como que volvemos a esta idea. Esto sería el mundo y Dios no forma parte del mundo, sino solamente de la creación. ¿Sí? Bueno, ahora veamos ojo. Otro significado de mundo en latín. Mundus es un adjetivo que significa limpio. Y para que ustedes recuerden ese significado de mundo, pensemos en el opuesto. ¿Qué es lo inmundo? Lo sucio, lo desordenado, el caos. ¿Sí? Tiene una connotación negativa. ¿Sí? Mundo es algo positivo, inmundo es lo contrario. Por favor, hagan esa asociación. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a cosmología. Cosmología, regresamos al griego, vamos a bajo la capa. ¿En qué página estamos? A ver, puede ser en la 7, Cosmos, ¿no? Vamos a la 8. Ay, no, ¿dónde está? Cosmos. A ver, capa. A ver. Ay, ¿dónde está?
Uy, ¿no tienen ustedes? Yo tampoco. A ver. Bueno, ¿Está en latín? Wow, entonces ya hay ahí un error. Vamos. Página 17. Gracias. Uy. Entonces está mal ubicada la palabra. Cosmología viene del griego, tiene que estar en la primera mitad, bajo cosmos. ¿Sí? Bien, entonces, leamos qué es cosmología. A ver, Fernanda, ¿puede usted, por favor? Lea. Cosmología, doctrina general acerca del mundo o cosmos entero, es decir, acerca del mundo en su totalidad. Cuestiones centrales, el origen del mundo, si el mundo existe por sí mismo o ha sido creado. Gracias. Bien. Ahora, verán, quiero que... A ver, reparemos un poco en la palabra doctrina. Doctrina suena a ver, es un cuerpo de principios, un conjunto de principios, de creencias, pero que está alineado en una determinada tendencia. Por ejemplo, doctrina comunista, doctrina cristiana. La cosmología no es una doctrina en ese sentido, sino deberíamos empezar indicando que es una disciplina filosófica que estudia, pongamos aquí, o mejor, subdisciplina filosófica que estudia el mundo en general. ¿Ya? El mundo en general. O sea, no solamente los seres vivos o los átomos, las rocas, la tierra, sino el mundo en este sentido, el conjunto de todas las cosas, el universo. Específicamente nos interesa, por ejemplo, la cuestión del origen. ¿Sí? ¿Es el mundo creado? ¿Tiene el mundo un inicio? Piensen ustedes en la famosa teoría del Big Bang. Y todo el universo se originó de una gran explosión. Y podemos hacernos preguntas con respecto a esa gran explosión. ¿Sí? Bueno. ¿Ok? ¿Requiere el universo un creador? ¿O ha existido desde siempre? ¿O existe por sí mismo? ¿Sí? Pues esas son preguntas de la cosmología. A ver, para continuar, pasemos a epistemología, que viene de episteme. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está? Episteme. Bajo la epsilon. Página 5. Episteme. ¿Ya? ¿Encontraron? ¿Ya? A ver, Asael, ¿ya tiene? ¿Puede, por favor? Ciencia, saber en tanto que conocimiento teórico. Gracias. Bien. Tenemos... A ver, aquí tenemos dos significados. Bueno, ciencia en sentido de conocimiento teórico. ¿Sí?
A ver. ¿Ya? Entonces, episteme es un sustantivo que podemos traducirlo, bueno, aquí está un significado de lo que es episteme, ciencia, como por ejemplo la física es una ciencia. ¿Sí? Estamos en la facultad de química, se podría pretender que la química también es una ciencia. ¿Sí? ¿Ok? Pero, ¿y en qué sentido ciencia? Aquí tenemos una pequeña aclaración, conocimiento teórico. No todo conocimiento es teórico, hay conocimiento empírico. Nosotros conocemos que aquí en la pared hay una televisión o una pantalla. ¿Conocen que aquí hay una pantalla? ¿Cómo conocemos? ¿Es eso conocimiento teórico? Es un conocimiento empírico. Utilizamos la observación para conocer. Igual, un perro o un gato se da cuenta, puede conocer que aquí hay una pantalla. Eso es empírico, no hace falta ninguna teoría. ¿Sí? Ni siquiera un lenguaje como el español. ¿Sí? Simplemente el vemos, es una cuestión de tener funcionando perfectamente bien nuestros ojos y nos damos cuenta. Eso es conocimiento sensorial. La ciencia es conocimiento teórico, va más allá de los sentidos. ¿Sí? Bien, entonces, ojo, en sentido estricto, episteme no es cualquier conocimiento, sino el científico o el que incluye una teoría. ¿Sí? Bueno, y nada más por hoy. Gracias.